Muy buenas tardes, amigos, hermanos. Una vez más les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión, motivo de la predicación de la palabra del Señor. De antemano, hermanos, estamos agradecidos con el Señor porque nos sigue dando el privilegio, la oportunidad de tener este tiempo tan precioso, de seguir meditando en la palabra del Señor, esperando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, prepararnos para ese momento, esforzándonos a cada momento, teniendo el conocimiento de la Sagrada Escritura. Quisiera dar inicio, hermanos, a esta transmisión con una breve lectura de la palabra del Señor, allá en la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3. Voy a leer los primeros 5 versículos. Dice la palabra del Señor así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y esa es nuestra petición, hermanos, la petición que el apóstol Pablo hacía a los hermanos de Tesalónica. Es lo mismo que seguimos pidiendo, que sigamos orando para que la palabra del Señor siga corriendo y siga llegando hasta los confines de la tierra. Y pues ese es el motivo por el cual tomamos también este tiempo de predicación a través de este medio que Dios nos presta para que su palabra siga impactando a los oyentes en cualquier lugar donde se encuentren, y que el Espíritu Santo siga haciendo la obra para una transformación, un arrepentimiento del pecador para salvación. Entonces, vamos a tomar un tiempo, hermanos, de oración, y después de la oración cederé el tiempo al pastor Elfego Ramírez, quien traerá la predicación de la palabra del Señor. Invito desde ahí, desde sus hogares, conectarse no solamente a este medio, sino conectarse al corazón de Dios, para que podamos sentir la presencia de Dios en nuestros hogares, con nuestras familias, y poder sentir su palabra, la palabra que sigue impactando, la palabra que sigue regresando a Dios, no vacía, sino llevando frutos dignos de arrepentimiento. Que yo le invito, hermanos, ahí de su casa, incline su rostro y pídale a Dios que esta palabra que será expuesta en unos momentos más, pues impacte primeramente en nuestros corazones y los corazones de los que nos van a escuchar, aquellos que son ajenos al Evangelio, pero que tienen esta oportunidad de gracia. Oremos. Bendito Señor y Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das una vez más de tener un tiempo de meditación de tu palabra, Señor. Gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros, y Dios, rogamos en esta tarde que esta palabra que será expuesta haga impacto en los corazones, Señor, en la iglesia para edificación, esperando la promesa del advenimiento del Señor Jesús, pero también impacto en los corazones de aquellos que necesitan el arrepentimiento para salvación, Señor. Rogamos que este mensaje llegue, Señor, hasta los confines de la tierra, y que, Dios mío, tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haya corazones contritos, corazones azotados, pero también corazones sanados con tu palabra, Señor. Padre, rogamos pues que tú tomes este tiempo que hacemos, Dios mío, para dar alabanza y gloria de tu nombre, Padre, y que todo lo que hagamos en esta tarde glorifique solamente tu nombre, Señor. Rogamos pues que tú bendigas este tiempo, bendigas a tu siervo, el pastor Elfego Ramírez, Señor, y que tu palabra siga corriendo, Dios mío, por todo el mundo. Pedimos tu bendición en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dejo el tiempo al pastor Elfego Ramírez. Una vez más, hermanos, muy buenas tardes a todos. Estamos listos para iniciar nuestro culto a través de este medio y pues darle alabanza a nuestro Dios. Definitivamente,
no hay mejor lugar que estar bien con Dios. No hay mejor condición de vida que tener seguridad de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es que podemos cantar con confianza algunos cánticos, himnos, salmos de la Biblia que nos inspiran y nos impulsan a seguir adelante en la relación personal con nuestro Dios. En tiempos difíciles como lo son estos que estamos atravesando en el mundo, que tienen allí su himnario cerca de ustedes, tómenlos y ábranlos en el número 26 del himnario popular, y es un precioso canto que se titula Lugar hay donde descansar cerca al corazón de Dios. Cantamos. Lugar hay donde descansar cerca el corazón de Dios, no nada puede molestar, cerca el corazón de Dios. Jesús del cielo enviado, del corazón de Dios, oh siempre cerca tenos al corazón de Dios. Lugar hay de consuelo y luz cerca al corazón de Dios, donde nos juntamos con Jesús, cerca el corazón de Dios. Jesús del cielo enviado, del corazón de Dios, oh siempre cerca tenos al corazón de Dios. Lugar hay de eternal solaz, cerca el corazón de Dios, donde nada proga gozo y paz, cerca el corazón de Dios. Jesús del cielo enviado, del corazón de Dios, oh siempre cerca tenos al corazón de Dios. Muy cierto lo que el himnólogo escribió a través de este canto. Y pues después de cantar esta gran verdad, vamos ahora a tomar el tiempo para leer la palabra de Dios y enseguida a meditar el mensaje, la enseñanza que a través de ella Dios hay para nuestro corazón en esta tarde. Les invito a tomar sus Biblias, por favor, a abrirlas en el libro de los Números, en el capítulo número 24. Números 24, por favor. Tenemos allí 25 versículos de la palabra de Dios. Yo les invito a tomar sus Biblias, abrirlas en este capítulo.
Y enseguida permítanme leer el capítulo para darle continuación al estudio, la historia que hemos venido considerando en estos 3 viernes, 2 pasados y hoy continuaremos. Hablando acerca de Balaam, de Balac y del pueblo de Israel. ¿Quién era Balaam? ¿Quién era Balac? ¿Quién es el pueblo de Israel? El pueblo de Dios. Vamos a leer este capítulo hoy para continuar esta serie de estudios de estos capítulos del libro de Números, capítulo 24. Dice así la palabra de Dios: Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Dijo así: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí que los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso diré? He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos, dijo: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Sed. Será tomada Edom, será tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre.
y viendo al ceneo tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo: ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Quitim y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar. Y también Balac se fue por su camino. Todos los creyentes estamos convencidos que las historias de la Biblia, las historias de la palabra de Dios, son historias reales. Aun cuando encontramos parábolas o algunos dichos, son dichos y parábolas verdaderas. Cuando encontramos personajes en la Biblia, algunos buenos, algunos malos, pues estos personajes en la Biblia fueron inspirados por Dios para ilustrar qué somos nosotros y qué hacemos en esta vida, lo bueno o lo malo. ¿Somos de Dios o somos del enemigo? Entonces, en esta tarde, yo quisiera comenzar el estudio haciendo una recapitulación de lo que hemos venido considerando en algunos cultos pasados. Recordando los dos estudios anteriores a este, hablemos un poco de Balaam. Balaam. En la palabra de Dios encontramos por lo menos algunas 7 declaraciones fuertes, verdaderas, acerca de este hombre que en la Biblia es conocido con el nombre de Balaam. En primer lugar, Balaam era un profeta extraño, ajeno al pueblo de Dios, ajeno a Israel. En segundo lugar, este profeta falso, la Biblia nos dice que era de Mesopotamia. Era un profeta falso comprometido con la adivinación, con la brujería, con los hechizos. En tercer lugar, este fue un hombre, un profeta falso contratado para maldecir al pueblo de Dios. Fue contratado por el rey Balac, moabita. Este hombre, falso profeta Balaam, en su corazón tenía la intención y el deseo de maldecir al pueblo de Dios con tal de recibir la promesa que Balac le había hecho, la promesa de la honra, el premio que recibiría por esta predicción de maldición en contra del pueblo de Dios. Esta historia de Balaam y Balac ocurrió en el 1490 antes de Cristo. En cuarto lugar, Balaam, a través de Balac, Dios en esta historia nos advierte a la iglesia cristiana, inspirando al apóstol San Pedro para que San Pedro nos escribiera acerca de la doctrina y del error de Balaam que se diseminó en el mundo. Hoy día, las iglesias tenemos que guardar distancia de esas doctrinas y esos errores que la Biblia señala que fueron de Balaam. Pero retrocediendo un poco, en el año 750 antes de Cristo, Dios advirtió a su pueblo Israel acerca de lo que en el 1490 había ocurrido en el pueblo de Israel con Balaam y Balac. De esto nos advierte el profeta Miqueas en el capítulo 6.
Regresando al Nuevo Testamento, Dios también nos advierte a través del apóstol Judas en el versículo 11. Esta advertencia fue dicha en el año 66 después de Cristo. Y finalmente, en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, en el año 100 después de Cristo, Jesucristo advirtió a la iglesia de Pérgamo, que fue una de las 7 iglesias que encontramos en los 3 primeros capítulos del Apocalipsis. Entonces, Balaam en la Biblia es un personaje peligroso. Y lo que él hizo, lo que él dijo, todavía representa un gran peligro para nuestros tiempos modernos. Ahora, la Biblia señala, Dios nos enseña que Balaam es autor de un camino perverso. Por eso Balaam en la Biblia es un hombre peligroso. Fue autor de un camino perverso. Esto lo encontramos en el libro de los Números, capítulo 22, versículo 32. Pero también San Pedro, en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 15, nos habla de este hombre perverso de camino, autor de ese camino perverso. En segundo lugar, este profeta falso se autodenominaba profeta de Dios. Era un profeta materialista que buscaba las ofertas de las recompensas en su supuesto ministerio. De esto encontramos información en el capítulo 2 de segundo de Pedro, versículos 12 al 15. En tercer lugar, Balaam, siendo un hombre de peligro, un autodenominado profeta que profetizaba por lucro. Dice el apóstol Judas en el 11 que se lanzó tras el error. Y esto para nosotros los creyentes sigue siendo una advertencia para aquellos creyentes que, teniendo la oportunidad de conocer a Dios, teniendo la oportunidad de conocer el camino bueno, el camino del Señor que lleva a la vida eterna, retroceden. Usted, mi hermano, usted, mi amigo, que conoce el camino de Dios, no haga lo que muchos. Balaam tuvo la oportunidad de conocer al Dios de Israel. Es más, habló algunas palabras que Dios le dio para darlas a Balac. Pero eso no significa que Balaam haya sido profeta de Dios o un hijo de Dios. Así que, otra vez repito, estas advertencias deberían hacer eco en el oído, en la conciencia y en el corazón de todos los creyentes. Si usted se ha extraviado de la verdad, si usted ha dejado de andar en el camino correcto, yo le animo a que regrese, retome, aprovechando esta oportunidad de vida que Dios nos da. Además, Balaam fue el autor de la doctrina, una doctrina pecaminosa, perversa, envolvente, contagiosa. Diría yo, como en nuestros días el coronavirus se divulga y se da información acerca de la gravedad del peligro, lo terrible de ser en contagiar. ¿Sabe una cosa? La doctrina de Balaam también es contagiosa. Y debemos los creyentes mantenernos limpios, distantes de esas cosas que pueden contagiar nuestra vida cristiana y dañar nuestra relación personal con Dios. La doctrina de Balaam encontramos en este repaso que, número 1, fomenta la perversión sexual dentro de las iglesias. Mis amados hermanos, mis amados consiervos, hay que mantener la atención, hay que mantenernos despiertos para no permitir que esto siga ocurriendo.
Yo sé que el pecado antes atacaba a la iglesia desde afuera, pero en los últimos días Satanás sabe que su tiempo se está acabando. Entonces Satanás se ha hecho de estratagemas de tal manera que ahora el pecado comienza a atacar desde adentro de la iglesia. Mis amados hermanos, yo les animo a estar despiertos en el entendimiento, despiertos de espíritu, para no caer en esta trampa del maligno. Entonces, la doctrina de Balaam, en primer lugar, fomenta la perversión sexual dentro de la iglesia. Cristo le dijo a la iglesia de Pérgamo: tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. En segundo lugar, la doctrina de Balaam contradice a la doctrina bíblica. Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo. No solo tropiezo, sino también a comer cosas sacrificadas a los ídolos, lo que Dios había prohibido. Pero no solo eso, también la doctrina de Balaam enseñaba a cometer fornicación. Es grave. Hoy día las iglesias están en ese peligro. Pero de nosotros los pastores, los consiervos, yo les animo a que mantengan la guardia, se mantengan firmes, predicando la sana doctrina. Cuidémonos, mantengámonos distantes de la doctrina de Balaam. En tercer lugar, la doctrina de Balaam promueve entretenimiento religioso, acogedor, sensacionalista. Hoy día se ve mucho de eso. En cuarto lugar, la doctrina de Balaam es una doctrina antisemita, antijudía y anticristiana. En quinto lugar, la doctrina de Balaam promueve la prosperidad financiera, llamado en nuestros días un evangelio de prosperidad. Promueve la prosperidad financiera por encima del verdadero progreso espiritual de los cristianos y de la iglesia. En quinto lugar, la doctrina de Balaam promueve un evangelio sin compromiso con Dios, sin compromiso con Jesucristo y, por supuesto, sin compromiso con la Santa Biblia. Y en séptimo lugar, la Biblia. Allí en Apocalipsis 2:15, Dios dice, Jesucristo dice que la doctrina de Balaam es aborrecida por Dios. Así que los creyentes estamos comprometidos con Dios. Los pastores estamos comprometidos con Dios de cuidarnos, manteniéndonos distantes de la doctrina de Balaam, porque es peor que el coronavirus. Es peor que cualquier peste, cualquier contagio que pudiera haber en el mundo. Si tenemos que cuidarnos de los virus que matan el cuerpo, tenemos que cuidarnos también de los virus espirituales que enferman y matan el alma, matan el espíritu. Entonces, ya hemos visto en este repaso acerca de Balac. ¿Quién era Balac? Descendiente de una perversa muchacha que emborrachó a su padre para tener acto sexual y luego así procrear. Y de allí vino Balac, influencia del maligno. Ya hemos visto quién fue Balaam, un perverso profeta que se autodenominaba siervo de Dios, contratado para contrarrestar, para maldecir, para detener y atacar al pueblo de Dios. Ahora, los que hemos leído los capítulos 22, 23, 24 y 25 del libro de los Números, pudiéramos hacernos una pregunta en esta tarde. ¿Puede Dios usar a un profeta falso
como Balaam? Es una pregunta importante y es posible que algunos teólogos, estudiantes de la Biblia, estemos en contradicción. Pero permítame decir lo que he podido averiguar en un estudio, lo que he podido encontrar en la misma palabra de Dios para responder a esta pregunta. ¿Puede Dios usar a un falso profeta como Balaam? En primer lugar, quiero decirles que el Dios de la Biblia, amigos y hermanos, es un Dios soberano. Es un Dios perfecto. Es un Dios 3 veces santo. Es el único Dios omnipotente. Y esto significa que no hay nada que no pueda hacer. Es omnipresente. Esto significa que Él está en todas partes. Allá desde donde usted nos ve y nos escucha, Dios está allí. Desde este lugar, desde donde estamos transmitiendo, Dios está aquí con nosotros. Desde su casa, mi hermano de la iglesia local, Dios está con usted. Dios es omnipresente. Ningún otro ser, ángel o humano, tiene estas características únicas y exclusivas de Dios. Estoy hablando del Dios único y verdadero, soberano, perfecto, 3 veces santo, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Significa que todo lo sabe. No hay nada que Él no conozca. Es más, no hay nada en la vida y en el mundo o en el universo en que Él no tenga injerencia, porque Él es el creador de todo y sin Él nada de lo que existe hubiese existido. Así que considerando que este es el Dios de la Biblia, Él puede hacer todo perfectamente sin error. ¿Me explico? Él es capaz de usar a cualquiera de sus criaturas para cumplir sus propósitos perfectos, justos y verdaderos, sin que nadie le pueda, absolutamente sin que nadie le pueda o se atreva a censurarlo. Así que, ¿puede Dios usar a un profeta falso y perverso como Balaam? Los que hemos leído en la Santa Biblia encontramos quién era Balaam, pero también encontramos cómo Dios mismo sí quiso usarlo limitadamente, quiso usarlo temporalmente. Para poder entender esta verdad, yo quisiera primeramente presentarles un argumento bíblico. Dios usó a los cuervos para dar de comer a su siervo Elías cuando éste estaba escondido en el arroyo de Kerib, ¿sí o no? Dios lo hizo. Significa que Dios puede. De una forma increíble, milagrosa, Dios puede hacer lo que nadie absolutamente puede hacer. En segundo lugar, la Biblia dice que Dios usó a un irrespetuoso, malvado hombre para maldecir y dar una lección al rey David. Este hombre se llamó Simeí. Y esto está en el libro segundo de Samuel, capítulo 16, versículo 5 al 13. Cuando David era maldecido, cuando David era apedreado, era afrentado por aquel perverso hombre llamado Simeí, rencoroso, violento, hubo uno de los siervos que le dijo a David: mi señor, permítame ir y quitarle la cabeza a ese perro muerto. Y escuche bien la respuesta del rey David, siervo de Dios.
hijo de Dios. David dijo, si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Esta fue la respuesta del rey David. Él bien pudo molestarse, enojarse, perdiendo el equilibrio de su carácter, sacando la cólera de su corazón como humano. Pero él pensó, estas maldiciones que este hombre me está lanzando, estas agresiones y violencias que me hace, no lo hiciera si Dios no lo permitiera. Dios me lo ha enviado. Qué tremendo es cuando entendemos, cuando razonamos la voluntad de Dios, cuando conocemos el corazón de Dios. Un Dios soberano, perfecto, único, 3 veces santo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, y pudiéramos seguir hablando de otras características más únicas de Dios. Pero hasta aquí estamos mirando que Dios puede usar, cuando Él quiere y se propone, puede usar a los cuervos, como lo hizo con Elías, puede usar al más perverso pecador, como lo hizo con Simeí. Pero en tercer lugar, la Biblia nos enseña que cuando Dios permitió a Nabucodonosor entrar contra la ciudad de Jerusalén y tomarla, llevándose preso, cautivo a los judíos, a los israelitas, a algunos quizás les molestó, algunos quizás se indignaron. ¿Cómo es que este perverso hombre, rey Nabucodonosor, hace esto al pueblo de Dios? Pero yo quiero que usted vea que los caminos de Dios no son como los caminos del hombre. Los pensamientos de Dios no son como los pensamientos del hombre. Los pensamientos de Dios y sus caminos son perfectos. Así que en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo número 9, el profeta Jeremías dice, el siervo de Dios llamado Jeremías, dice acerca de Nabucodonosor así. Escuche. Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice el profeta, de parte de Dios, dice, mi siervo. O sea, el profeta Jeremías está dando el mensaje, la palabra de Dios en este capítulo, y dice el profeta que Dios habló de Nabucodonosor como su siervo. ¿Qué significa esto? Dios puede inclinar a hacer su voluntad a los cuervos, e inclusive a un hombre como Simeí, o a otro rey perverso como Nabucodonosor. Pero en cuarto lugar, encontramos algo muy curioso y a la vez algo muy chistoso. Y esto le ocurrió al propio Balaam. Dice la Biblia que Balaam iba en su burra montado, contento porque le habían hecho la promesa del premio para ir y maldecir al pueblo de Dios. Él iba contento para ver en qué podía servir a Balac. De pronto la burra ya no quiso caminar. Entonces el profeta falso Balaam, molesto, enojado, comenzó a golpear a su burra. Y lo curioso aquí es que aquel animal de carga estaba mirando lo que el propio profeta Balaam no podía ver. Qué tremendo, ¿no? Es chistoso que un animal vea y entienda lo que el ser humano no puede ver. Es el colmo. Sabiendo de antemano que el ser humano
no es como los animales. Dios lo creó superior a los animales. Pero en esta historia encontramos una de las cosas curiosas y chistosas. ¿Cómo es posible que un animal como era la burra de Balaam pudiera ver al ángel de Jehová para no continuar adelante, y el propio profeta no miraba al ángel de Jehová? Entonces el profeta falso Balaam reaccionó con cólera, con molestia, y comenzó a golpear a su burra. De pronto, la burra le habla al profeta y le dice: ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me golpeas? Qué cosa, ¿no? Dios hizo que la burra hablara. Y el burro, el profeta mismo, actuando como burro, se puso a responderle a la burra. Se puso a alegar su reacción. Hasta que de pronto dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña Dios a través de estas historias? Que Dios es capaz de hablar a través de la creación, a través de los cielos, y lo hace. A través del universo, Dios nos habla. Recuerdo un incidente cuando aquellos judíos, fariseos, saduceos, molestos porque la gente gritaba: Hosana, el hijo de David. El Señor dijo: si yo callo a estos, las piedras hablarían. Entonces Dios puede hacerlo. La burra de Balaam habló. Lo hizo Dios. Ahora, en último lugar, mirando estos argumentos teológicos para resolver esa interrogante, en último lugar tenemos que Dios mismo en algunas ocasiones usó al mismo Satanás para ciertos propósitos especiales. Lo hizo con Job. También lo hizo con Pedro. La Biblia dice que Jesús le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Lo hizo también con Pablo. Pablo reconoce en el segundo libro a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, Pablo estaba pidiendo a Dios ayuda, pidiendo a Dios superación de un problema, una enfermedad que él traía y que lo sentía como un aguijón en la carne. Después, Pablo mismo da testimonio y dice: Dios me ha puesto este aguijón. Dios me ha puesto este azote para recordarme que no debo hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces, ¿puede Dios usar a un profeta como Balaam? Sí, Dios lo usó. Ahora, he querido mostrarles esta argumentación teológica para decirle, mi hermano, mi amigo, que Dios, siendo el autor de todo y teniendo el derecho sobre toda la creación, Él puede usar aún a los animales para hacernos a nosotros los humanos reaccionar. Él puede usar la creación. Él puede usar al mismo Satanás. Así como usó, escuche bien esto, temporalmente al profeta Balaam. ¿Por qué he querido hablar de esto? Porque ahora, al llegar al capítulo 24, dice así el versículo 1. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez. Ahora, noten ustedes, tenemos aquí a un Balaam que como que está reaccionando. Un Balaam que está ahora usando la inteligencia, está usando el raciocinio. No estoy diciendo que se está convirtiendo.
Estoy diciendo que está usando la capacidad humana, la lógica, el raciocinio. Dice el texto que cuando él vio que a Dios, a Jehová le parecía que él bendijese a su pueblo Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. ¿Qué significa esto? Significa que esta tercera vez que Balaam recibe la oportunidad para ir y maldecir al pueblo de Dios, Balaam voluntariamente cambió de actitud. Surge en él una llamada metanoia. Su mente cambia. Ahora, repito, no estoy diciendo que su corazón, su mente cambia en este sentido, y las dos primeras veces él iba para tratar de maldecir al pueblo de Israel, pero iba con el impulso, iba con el entendimiento, iba con su ejercicio de adivinación y agüero. Pero esta tercera vez no fue como las dos primeras veces, lo dice el texto, sino que ahora se puso de frente, levantó la cabeza y puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus. Por primera vez el profeta Balaam, falso, por primera vez va a mirar al pueblo de Dios como Dios lo mira. Por primera vez va mirando al pueblo de Dios sin la influencia de lo que él era, adivino. Él va sin la fuerza, sin el poder de la brujería que había en él. Dios puede usarlo temporalmente y sin llamamiento, como lo ha hecho con sus siervos los profetas en su momento. A aquellos los llamó, los santificó, los ungió y los envió a dar un mensaje especial. Pero en esta ocasión, tratándose de Balaam, dadas las circunstancias, Dios quiso usarlo para una misión especial. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Cambió de actitud. Esta tercera vez no fue como las dos pasadas. Esta tercera vez afirmó su rostro y fue hacia el desierto. Esto significa, afirmó su rostro, afirmó su mente, y ahora fue para mirar al pueblo de Dios como Dios ve a su pueblo. Versículo 2. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Señoras y señores, es maravilloso nuestro Dios. Esta es una prueba de cómo Dios, con su autoridad, haciendo uso de su poder, haciendo uso de su esencia divina, absoluta y soberana, mandó a su Espíritu para que el profeta hablara esa palabra de Dios. Ahora vamos a examinar el mensaje de Balaam. Llegamos al versículo número 3. Dice: entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. En estos 3 capítulos encontramos 2 o 3 veces que mismo Balaam habla de sí mismo diciendo: hijo de Beor, varón de ojos abiertos. ¿Qué significa varón de ojos abiertos? Pues nada menos que significa lo que Dios hizo con él. O sea, Dios le abrió los ojos. ¿Recuerdan ustedes cuando él iba montado en su burra y no podía ver por qué la burra no quería seguir adelante? Y se puso a hablar, a alegar, a discutir como animal con un animal.
hasta que Dios le abrió los ojos. Por eso Balaam ahora cuando habla de sí, él se refiere como un varón de ojos abiertos. ¿Por qué? Si Dios no le hubiera abierto los ojos, él hubiera permanecido con los ojos cegados, cerrados. Qué interesante es entender hoy día que los creyentes en Cristo un día vivíamos cegados de entendimiento, cegados del corazón. Pero Dios obró milagrosamente abriéndonos el entendimiento, abriéndonos los ojos, y ahora podemos ver la realidad de Dios, la realidad de la palabra de Dios, lo que es realmente la vida cristiana de un hijo de Dios. Eso no se puede ver a menos que Dios abra los ojos y abra el entendimiento de la persona. Pero déjame decirte algo más. Me he topado con personas hoy día que entienden todo. No puedo decir que están en ignorancia. Entienden que Cristo es el único Salvador. Entienden que la Biblia es palabra de Dios. Entienden que Dios es el único verdadero Dios. Entienden que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo. Entienden muy bien, pero les falta una cosa: no quieren tomar la decisión que los compromete con Dios. Esa es la verdad. Entienden, ven la realidad, pero ellos mismos quieren seguir en la ceguera espiritual. Por eso dice el dicho, y esto no lo buscan en la Biblia, es solo un dicho: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Exacto. Entonces, cuando Balaam habla de sí mismo como un varón de ojos abiertos, se refiere a que él de pronto descubre, porque Dios le abrió los ojos y descubre que está actuando como un animal, está reaccionando como un animal. Por eso, en esa ocasión y en varias ocasiones, él dijo, varón de ojos abiertos, hablando de sí mismo. Vamos ahora al versículo 4, examinando las palabras de Balaam. Dijo el que oyó los dichos de Dios. ¿Qué significa esto? Que Balaam ha tenido la oportunidad de entender y de conocer al Dios de Israel. Dice aquí, dijo el que oyó los dichos de Dios. Él tuvo la oportunidad de escuchar las palabras del ángel de Jehová. ¿Es ignorante Balaam? No. Pero hay más. Versículo 4, segunda parte, dice, el que vio la visión del Omnipotente. Cuando Dios le abrió los ojos a este profeta, ¿qué vio el profeta? Vio la visión del Omnipotente, vio al ángel de Jehová. Y entonces él entendió. Ahora entiendo, él dijo, ¿por qué la burra no quiere ir adelante? ¡Qué tremendo! Dios, nuestro Dios, es único, sabio, verdadero, perfecto. Y hoy todavía a través de este escrito, de esta historia, nos sigue hablando al corazón. Mi amigo, si usted todavía no está seguro de ser salvo, ¿qué espera? Vaya pronto, entréguese a Jesucristo, confiésele como el único Salvador, haga ese compromiso serio con Dios, porque la vida cristiana es un compromiso con Dios. Por eso mucha gente entiende, pero no quiere dar el paso. Pero cada uno es responsable de lo que haga con su vida. Hay de cada uno cuando tenga cada uno que responder ante el gran trono blanco. Mi amigo, mi hermano, Dios, el Dios de la Biblia, es perfecto, soberano, absoluto, santo 3 veces, omnipotente, omnipresente,
y omnisciente. Dice aquí en el versículo 4, estamos examinando las palabras, el mensaje de Balaam. Dice, caído, pero ojos abiertos. Él mismo reconoce, caído, pero ojos abiertos. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender o interpretar en estas palabras que el profeta está diciendo o dijo? Caído, pero abiertos los ojos. Él reconoce que está caído. Su naturaleza, su condición, su persona, su vida está caído, pero abierto de ojos. Si usted no tiene a Cristo y se da cuenta que necesita a Cristo, usted puede estar de ojos abiertos, pero seguir caído. Usted necesita nacer de nuevo. Yo le animo, antes que sea tarde, entréguese al Señor. Sea salvo y entonces usted va a comprobar con su propia vida el gran placer de ser hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Pero continuamos en el versículo 5, dice el profeta, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. El profeta admiró al pueblo de Dios y lo bendijo. Hoy día en el mundo hay movimientos, hay agrupaciones, hay compañías, hay personas, hay organismos, aún de gobierno, en contra de la nación de Israel. Estar en esa posición es peligroso, porque la nación de Israel, sea como sea, la Biblia dice que es pueblo de Dios. Dios usó a través de toda la historia humana a ese bendito pueblo. Y todavía lo sigue usando. Y todavía lo va a usar durante la tribulación que se avecina sobre el entero. Entonces, este profeta Balaam admiró al pueblo de Israel, lo tuvo de frente, lo miró, pero no olviden, por primera vez el profeta mira al pueblo como Dios mira a su pueblo. Repito, no estoy diciendo que él era un creyente, simplemente que Dios ha decidido usarlo temporalmente con un propósito especial. Ahora, Balaam admiró y bendijo al pueblo de Israel. Versículo 5. Cuán hermosas son tus tiendas, dijo, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Y aquí vienen algunas bendiciones que pronunció. Como arroyos están extendidas. ¿Entiende esto? La nación, el pueblo de Israel, como arroyos extendidos, llevando bendición a todo el mundo. La otra bendición dice, como huertos junto al río. Imagínense, ¿cómo es un huerto junto al río? Dijo el profeta, así es Israel. Continuamos con esas bendiciones. Como aloes plantados por Jehová. Si Jehová los planta, ¿quién los puede arrancar? Los cristianos de hoy debiéramos estar orando, no solamente por el mundo inconverso que conozca al verdadero Dios de Israel, sino también orar específicamente por Israel. Estoy sorprendido cuando miro actualmente lo que ocurre en Israel. No cabe duda que es un pueblo que Dios ha usado, los sigue usando y los seguirá usando todavía
mientras exista, cuando llegue el tiempo de la tribulación, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Dios a través de este profeta. Falso. Pero Dios lo quiso usar. Es increíble. Versículo 7. De sus manos destilarán aguas. Qué tremendo. Yo creo que si quisiéramos hacer un análisis de cada una de estas bendiciones que se pronunciaron en aquel año 1490, tocante a Israel, y que Dios mandó a decir a Balac y a sus secuaces, sus príncipes, porque todos ellos estaban oyendo estas palabras de Balaam. Si hiciéramos un análisis de estas bendiciones, es todo un estudio amplio, rico, aún para los creyentes. Así Dios ha prometido bendecir a través de su pueblo, de los hijos de Dios, la iglesia actual. De sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Los que estudiamos la escatología sabemos que de acuerdo a la historia bíblica, el milenio será 1000 años bajo el gobierno de Jesucristo. Mire usted la vida de los reyes según la Biblia. Vivieron tantos años y murieron. Hicieron muchas cosas malas y luego algunos lograron arrepentirse y algunos murieron en su propio pecado. Hoy día las naciones del mundo están gobernadas, algunas naciones por presidentes, otras naciones todavía por reyes, por zares. Pero es interesante que aquí en México nuestros gobiernos lo más que han durado 6 años. Y la Biblia nos habla del gobierno del anticristo que pronto va a ocurrir. Esto que estamos viendo, esta pandemia, es el inicio, es el principio, porque según la Biblia vienen cosas peores para los que se queden, pero para los creyentes viene lo mejor, el glorioso arrebatamiento de la iglesia. Entonces, el anticristo, dice Dios, que gobernará 7 años. Pero escuche bien, después de esos 7 años de gobierno del anticristo, y terminará trágicamente, Dios anuncia en su palabra que vendrá un gobierno de 1000 años, de 1000 años de la historia que Dios ha determinado, que Dios ha establecido que debe vivir la humanidad en este planeta. Porque tenemos promesa que cuando todo esto pase, todo esto arda en llamas, los elementos se fundirán. La Biblia dice que vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, para los que conocemos la palabra de Dios, oh hermano, hay mucho alimento para fortaleza de nuestra alma. En medio de lo que está pasando, somos felices y dichosos porque conocemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahora, regresamos a aquel profeta Balaam. Dice la Biblia aquí que Dios lo usó para dar la bendición al pueblo de Israel. La última parte del versículo 7 dice: enaltecerá su rey más que Agag. Agag, un gran rey contemporáneo, era
un rey que había dado su nombre, así como los Herodes, para identificar una dinastía de reyes. Pues dice el profeta, dice el Señor, enaltecerá su rey más que Agag. Está hablando del rey de Israel, del pueblo de Israel. Y su reino será engrandecido. Me atrevo a decir que en esta profecía hay una previsión del futuro reino milenial. Pero ahora vamos al versículo 8 y sigue hablando el profeta Balaam diciendo, en el nombre de Dios, en el poder de Dios, varón de ojos abiertos, aunque caído, no lo olvide. Dice el 8, Dios los sacó a Egipto. ¿A quién le está diciendo Balaam este mensaje? A Balac y a sus príncipes perversos, que a como diera lugar querían que Balaam maldijera al pueblo de Dios. Pues ahora ellos están oyendo mensaje de Dios a través de aquel que no es siervo de Dios, pero Dios lo quiere usar temporalmente. Repito, como usó los cuervos, como usó la burra, como usó a Pedro, como usó a Satanás, como usó inclusive a Judas Iscariote en su momento. Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas. Entonces, los oyentes del profeta Balaam están oyendo. Dios sacó a Israel de Egipto, versículo 8. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas. Eso era una advertencia. Desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Y concluye Balaam diciendo, benditos los que te bendijeren, gloria a Dios, y malditos los que te maldijeren. Cuidado con ponerse en contra del pueblo de Dios. Cuidado en posicionarse en contra del pueblo de Dios. Llámese Israel o llámese la iglesia actual. Es un riesgo. Es un peligro. Así que aquel varón de ojos abiertos, caído, aquel varón llamado Balaam, fue usado por Dios temporalmente. ¿Y quién puede censurar a Dios por hacerlo? Dijo David, ¿quién se atreve a detener a ese Simeí para que deje de maldecirme, deje de reprenderme, si Dios me lo ha mandado? Para entender esto se necesita la dirección del Espíritu Santo en el corazón y en la mente. Yo sé que los que no han nacido de nuevo no pueden entender este mensaje de esta tarde. Los que no han nacido de nuevo no pueden entender verdades grandes y profundas de la palabra de Dios, del Dios de Israel. Pero usted, mi hermano, sí, y yo sí entendemos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos la mente de Dios, la mente de Jesucristo. Y gloria a Dios, porque es posible por el Espíritu Santo. Entonces, Balaam concluye su mensaje diciendo, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Ahora, imagínense ustedes cómo se sintió Balac y sus príncipes al oír este mensaje de los labios
del profeta Balaam, a quien ellos habían traído para maldecir al pueblo de Dios. Versículo 10, ahora tenemos aquí la bendición de Dios sobre su pueblo, que provocó la ira del enemigo Balac. Versículo 10. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y surge allí un altercado, surge allí un malestar tremendo. Se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos, tirarlo a golpes. Batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Molesto el profeta Balac. ¿Sabes qué? Cuando hombres y mujeres bendicen al pueblo, a la nación de Israel, Satanás se enoja. Cuando cristianos oramos por la nación de Israel, el diablo se enoja. Pero la Biblia nos enseña que debemos orar, pedir por la salvación de Israel. Cuando seamos arrebatados, cuando lleguemos al cielo, vamos a encontrar a muchos judíos, a muchos israelitas, a muchos hebreos que fueron salvos por la fe en Dios, por la fe en Jesucristo, por creer en la palabra de Dios. Así que en esta historia que estamos examinando el día de hoy, encontramos a Balac, enemigo del pueblo de Israel, a Balaam, un enemigo del pueblo que Dios lo usa como su siervo temporal para llevar la bendición en lugar de dar la maldición. Y eso provocó a Balac enojo. Lo despidió, lo corrió de su presencia. Pero vamos a ver la respuesta de Balaam. Versículo 12. Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? O sea, él reconoce que era arbitrario muchas veces, pero aquí reconoce y admite que no puede usar de su arbitrio. Reconoce que es imposible maldecir al pueblo de Dios. Lo habían traído por hechicero, adivino, sortílego, profeta bueno, haciendo hechizos. Y quizá lo era este viejo arameo. Pero ahora Dios ha cambiado todo el panorama, porque Dios es omnipotente. No hay nada que Él no pueda hacer. Él es perfecto y santo, soberano. Nadie le puede decir: Dios, ¿por qué haces eso? Así lo quiso hacer. Entonces Balaam le respondió en su defensa a Balac diciendo: yo te lo dije, yo te mandé decir que difícil cosa me pides, pero voy a intentarlo. ¿Qué era lo que animaba a Balaam ir y a lograr maldecir al pueblo? El premio de la maldad. Tremendo, ¿eh? Ahora en el versículo 14, Balaam dice: he aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Balaam
ya que Dios lo ha usado para dar un mensaje de bendición al pueblo y en contra de Balac y de los moabitas, ahora Balaam se siente comprometido de dar el último mensaje. Dios siempre va a tratar hasta el último momento de dar a conocer su poder, de dar a conocer su salvación, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y Balaam, aquí usado por el Señor, le dice a Balac: he aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo de Israel ha de hacer a tu pueblo, los moabitas, en los postreros días. Y tomó su parábola, otra vez Balaam tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, y el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Mi hermano, Balaam se despide de Balac, no sin antes decirle: tú me llamaste para maldecir al pueblo de Israel. Lo he intentado, pero no puedo. Ahora Dios me ha dicho que esto es lo que tengo que decirte y te lo voy a decir. Mi hermano y mi amigo, así es Dios. Dios habla y vuelve a hablar 2 y a veces hasta 3 veces, pero ningún ser humano sabe exactamente cuándo será la última vez que Dios le hablará. Hoy hemos visto esta parte de la historia, porque aquí vamos a cerrar. Y es posible, mi amigo, que Dios ha hablado a su corazón, pero usted no sabe si hoy es la última vez que usted escuchará palabra de Dios. Ni yo sé que si hoy es la última vez que daré este mensaje. Nadie sabe, porque así es la vida. La diferencia es que los que creemos en Jesucristo, al irnos de aquí, vamos a la presencia del Señor. Eso dice la palabra de Dios. Entonces Balaam tuvo la oportunidad de conocer al Dios de Israel. Tuvo la oportunidad de ver la visión que Dios le dio a través del ángel de Jehová. Tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Jehová. Tuvo la oportunidad de dar inclusive la palabra de Jehová. Y aquí se despide Balaam diciéndole: Balac, hasta aquí es todo lo que he podido hacer. Escucha esto que Dios dice, que el pueblo de Israel hará a tu pueblo en días posteriores. Mi amigo, la próxima semana continuaremos con este capítulo, pero mi pregunta esta tarde es: ¿conoce usted ya al Dios de Israel? ¿Ha comenzado usted ya una relación personal con el Dios de Israel? Acuérdese quién era Balaam, un falso profeta que tuvo la oportunidad de conocer a Dios, pero él mismo reconoció, caído. Y aun cuando se despidió de Balac, él dijo: soy un varón de ojos abiertos, pero caído. ¿Por qué no decide usted levantarse y comenzar una relación personal con Dios? Le animo que lo haga antes que sea tarde, porque la vida se va como el viento. Mis amados hermanos, hemos visto que Dios decidió usar a Balaam.
como un siervo, temporalmente, para una misión especial, sin llamamiento. Nadie puede decir, Dios, ¿por qué lo hiciste así? Usó a los cuervos, usó a la burra, usó a un gallo para reprender la conciencia de Pedro. Dios es maravilloso. Dios ha usado este medio para que podamos seguir alimentando nuestra alma con su palabra. Pero, de acuerdo al texto, no hay garantía de que Balaam fue salvo. ¿Y cuáles son los argumentos? Los textos que tenemos 750 años antes de Cristo. En el año 64 después de Cristo, el año 66 y el año 100 después de Cristo. Y todavía en la palabra hoy podemos leer en pleno siglo XXI que Balaam fue un perverso hombre. Ahora, Balac, la próxima semana continuaremos con el mensaje de Balaam, la profecía que Dios le permitió dar, contra quienes, y posiblemente la próxima semana concluiremos hablando de ese personaje tan controvertido llamado en la Biblia Balaam. Hasta aquí, mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Ha sido un gran placer, una gran bendición poder comunicarnos por este medio y hacer llegar la palabra bendita a sus corazones. Después de esta predicación, yo quiero ahora recordar a los hermanos miembros de esta iglesia local que no olviden buscar a los hermanos Roberto Antonio, Enoc Mendoza y los hermanos Roberto Morelos y Fidel Olarte. Y tampoco olviden que los lunes tenemos el día de intercesión a cargo de todos los hermanos del Ministerio de la Alabanza, y el martes tenemos el día de intercesión de todos los varones de la iglesia, y los jueves tenemos el día de intercesión de todas las mujeres de la iglesia. Ya conocen su rol, su horario, así que mientras no podemos reunirnos como iglesia, hagámoslo en el poder de la oración y en el poder del Espíritu. Por otro lado, me gustaría que antes de cerrar este maravilloso espacio, terminemos, ¿por qué no?, ustedes de su casa, cantando conmigo, cantando, uniendo nuestros corazones, y ahora entonando ese precioso canto llamado Victoria en Cristo, porque en verdad en Cristo hay victoria segura. Cantamos. Oíd bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma.
los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedía al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me ha salvado. Buscóme, compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me ha salvado. Buscóme, compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Gloria a Dios por la muerte de Cristo. Su muerte ha sido una gran bendición para el mundo entero, aún para los que no lo saben. ¿Pero por qué no lo saben? Porque no conocen el Evangelio. Y usted y yo, que conocemos el Evangelio, aprovechemos la oportunidad que Dios nos conceda poder cultivar nuestra vida en el Evangelio, en la familia y en casa, los hijos. Hábleles del Evangelio. Al tener la oportunidad que Dios nos da, hable del Evangelio. Que Dios nos permita hasta el último momento comunicar el Evangelio. Y que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Shalom. Si voy a tomar mi agua, se me había olvidado. Hay una noticia triste. Me llegó antes del mensaje.